Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, mi canal más oscuro. Hoy vengo a hablar de Amityville, un lugar maldito donde los haya y el cual ha dado mucho de qué hablar tanto a favor como en contra. Hoy os hablaré de su historia y de todo lo acontecido allí. Espero que os guste este vídeo, si es así darle un buen like, comentad y suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Todo esto comenzó en 1974, impactando a todos Estados Unidos cuando una familia fue asesinada en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island, por uno de los hijos del matrimonio de feo llamado Ronald, que disparó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras estos dormían en el interior de su casa en el 112 de Ocean Avenue. Ronald tenía 23 años y durante la cena drogó a su familia para poder fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. Sobre las 3 de la madrugada, Ronald disparó a todos por la espalda, a excepción de su madre, a quien disparó en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados. A las 6:30, y tras el asesinato, Ronald escondió la escopeta y corrió hacia el bar del pueblo llamado Henry's Bar, donde señaló que alguien había asesinado a toda su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Debido a la débil coartada del joven y tras haber cambiado en varias ocasiones su testimonio, incluida una en la que involucraba a la mafia, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, y este fue detenido como el principal sospechoso de la brutal masacre, la cual acabó la excusa de que una vez que comencé no pude parar. Todos los cuerpos habían sido encontrados boca abajo en sus respectivas camas con una herida en la espalda causada por sus cartuchos, salvo su madre, que apareció con un balazo en la cabeza. No había rastros de lucha en ninguno de ellos. Ahí fue cuando surgieron las primeras hipótesis que hablaban de que DeFeo no podía haber cometido solo la matanza, llegando a comentar que una de sus hermanas, Dawn, de 18 años, había sido cómplice y perpetradora de las muertes, y que Ronald la habría matado al descubrirla. Casi un año después, en noviembre de 1975, se celebró el juicio. Su abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron, le obligaron y lo acosaron para matar a toda su familia, algo que los jueces no creyeron en absoluto y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Aunque la adicción a las drogas de DeFeo podría haber sido suficientemente causal para no creer en su estabilidad psicológica, lo cierto que su justificación para cometer los asesinatos se hizo más célebre que los crímenes mismos. En esa casa de Amityville habitaba una fuerza tan oscura como poderosa. Esta idea se reforzó cuando se publicaron algunas fotos del crimen. La escena era terrible. Poco podía verse más allá de la sangre. Nada podía olerse que no fuera muerte. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella, ya que era un lugar de ensueño y su valor era muy asequible. Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con 3 pisos, 5 habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido allí, decidieron tomar sus precauciones. George, Katy y sus 3 hijos vivieron algo que a día de hoy aún no quedó del todo esclarecido, motivo por el cual decidieron abandonar la casa tras 28 días en medio de la noche y sin llevar consigo más que las pertenencias que lo que llevaban puesto, naciendo así la leyenda del horror de Amityville. Cuando George, Katy
Lutz llegaron al lugar junto a sus 3 hijos, llevaron a un sacerdote para que bendijera la propiedad, pero según cuenta la oscura leyenda, apenas el hombre puso el lugar, una voz proveniente del inmueble les gritó: «¡Fuera de aquí!». Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos extraños, macabros murmullos, golpes anónimos en la puerta principal, que fue arrancada de cuajo una noche desde dentro sin ninguna explicación, y manchas desconocidas que aparecían por las paredes y techos de toda la casa, acompañadas por fétidos y poderosos olores. Oír extraños ruidos, voces incomprensibles, además de una sensación de frío permanente, siendo el padre el más afectado de la familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas y horas frente a la chimenea, y poco a poco empezó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió muy malhumorado y extraño. George se despertaba cada madrugada a la misma hora de los crímenes de los DeFeo. Katy sufría levitaciones cuando estaba en la cama, además de notar en ciertas ocasiones que algo o alguien invisible la tocaba y olía a perfume barato. Había objetos que cambiaban de sitio o desaparecían. Había un limo negro que salía de los inodoros sin ninguna razón aparente, una sustancia verde y gelatinosa surgida de las paredes y de las cerraduras de las puertas, que según los parapsicólogos era ectoplasma. Una ventana de la habitación de Chris que hirió a Danny al cerrarse de golpe cuando éste tenía la mano apoyada en ella, los sueños de Katy sobre el pasado de los DeFeo, la existencia insólita de una habitación roja escondida en el sótano con un pozo negro, la visión del fantasma de un niño y de una enorme figura blanca en diversas partes de la casa. Montones de moscas aparecían en la habitación de costura. La hija menor de Katy y George, llamada Melissa o Missy, como era conocida por la familia, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jodie, igual que una de las víctimas de Ronald, y que según comentaban era un cerdo. La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que incluso otros pudieron verla. Sus ojos rojos malignos miraban a través de las ventanas y sus pisadas se veían en la nieve del exterior. La familia vivía con un gran miedo, como así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja. Yo no sabía nada de lo que pasó allí hasta que el día que entré en la casa. Mamá nos dijo: «Hay algo que quiero que sepas. Había una familia que fue asesinada aquí». Ella nos preguntó si nos molestaría, pero cuando uno tiene esa edad apenas sabe lo que es un asesinato, reveló Danny en un documental sobre todo lo ocurrido. Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija, y yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Mi madre solía decir que las buenas cosas le pasan a la buena gente y que las cosas malas le pasan a la gente mala, pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena, agregó. Con el paso de los días, no solo aparecían olores, ruidos y las manchas. En una ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento Danny vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron en la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de esto mamá me dijo: «Ve a preparar tu maleta, nos vamos a casa de la abuela, vamos a salir de aquí». Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Amityville, recordó. Tras los múltiples ataques y apariciones demoníacas, la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación se enteraron de lo sucedido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban una cosa: el dinero. Mientras el pueblo no creía ni una palabra de lo que decían,
Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de expertos en temas paranormales, fueron llamados para que investigaran todo lo que estaba sucediendo en la casa, una decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en toda su vida. El caso en sí ha afectado a nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedentes de los ojos de alguien, todo tipo de cosas malas, pero ese caso nos siguió en nuestra casa, señaló en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos en la casa, y eso es muy inusual, agregó. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas y espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de feo. El equipo de la pareja de investigadores logró captar la imagen de un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se suponía que no había nadie más. Había una leyenda que podía explicar todos los extraños y siniestros hechos que vivieron estas familias en la casa de Amityville. Según se rumoreaba en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre de nombre John Capsule, que había sido acusado de ser practicante de magia negra en la localidad de Massachusetts llamada Salem a finales del siglo XVII y que tenía una cabaña donde se edificó la casa y donde habría continuado con sus rituales y sacrificios impíos. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Tras su muerte, la cabaña fue quemada. Otra leyenda aseguraba que los indios Shinnecock también en algún momento vivieron en esas tierras, que fueron utilizadas para albergar enfermos y locos, y que estos fueran dejados morir allí, cosa totalmente negada por los Shinnecock. Los Warren creían que todo el sufrimiento que allí había ocurrido había dejado la propiedad con una energía muy pero que muy negativa y una oscura historia, lo que sería un imán para multitud de espíritus demoníacos y de lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual les permitió que la casa pudiera ser vendida nuevamente y así dejar atrás dicha historia. En 2010 se vendió por $950,000 y hoy está otra vez en el mercado. Sin embargo, según se tiene constancia, no ha habido más informes de actividad de los residentes recientes. El escritor Jay Anson publicó un libro en 1977 sobre las experiencias de los Lutz habían vivido en el 112 del Ocean Avenue de Amityville Horror, A True History, y donde relataba las historias y leyendas sobre los Shinnecock y John Capsule. Aparte de que los Shinnecock locales nieguen rotundamente que sus antepasados llevasen ese tipo de prácticas y que jamás existió ningún John Capsule, el sacerdote que supuestamente había ido a bendecir la casa, declaró que ni siquiera había puesto un pie en ella y que la única vez que había hablado con algún miembro de la familia Lutz fue cuando Katy le telefoneó para describirle sus levitaciones. Por otro lado, parece ser que la habitación roja no era más que un armario bajo las escaleras de cuya existencia sabían los Lutz cuando compraron la casa. No llegó a nevar en Amityville el día en que George afirma que vio en la nieve las huellas de Jody, el cerdo diabólico. Ni hubo una tormenta el día en que se marcharon, ni existe un solo registro telefónico de los Lutz llamando a la policía desde la casa en ningún momento, como ellos habían afirmado. Además,
Jimmy y Barbara Cromarty, que habían comprado la casa en marzo de 1977, aseguraron que todos los muebles, puertas y cerraduras que se encontraron eran las originales de la casa, así que era imposible que pudieran haber sido dañados durante la estancia de los Lutz. Ninguno de los propietarios y habitantes posteriores de la casa han sufrido allí lo que los Lutz contaron de su propia estancia. Y William Weber, el abogado del asesino de Ronald DeFeo, cargó contra los Lutz porque no habían cumplido de forma adecuada el trato que habían hecho entre ellos, a saber, que ellos y Anson contarían que se había producido operaciones demoníacas en la casa donde Ronald había masacrado a su propia familia, ya que, como había alegado con anterioridad, unas voces diabólicas le habían dicho que lo hiciera. Así él podría lograr que le redujesen la sentencia, si eso servía para que considerasen su voluntad condicionada. Y tanto Anson como los Lutz tendrían dinero y fama. ¿Qué os parece esta historia? ¿Creéis que es real? ¿Que allí habitaban fantasmas, entes demoníacos? ¿O creéis que todo es un invento y una mentira?